Una pluma de wax, salgo para los carros. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emiliano Andrés Ramoresinos, estudiante de quinto bachillerato en Ciencias Biológicas en el Colegio Instituto Tecnológico Bilingüe de Jutiapa. El día de hoy vengo a presentarles sobre el tema fricción estética y cinética. Este, en pocas palabras, es algo que hace que algo se detenga o vaya más lento. Bueno, y entonces, ¿cómo es que hay fricción o qué factores originan la fricción? Pues bueno, el rozamiento lo ocasionan las irregularidades de las superficies en contacto. Otro sería, cuanto más ásperas sean las superficies, eh, más será la fricción. Y por último, que sería el peso de los cuerpos en contacto. Si el peso es mayor, la fricción también será mayor. En pocas palabras, la fricción aparece porque las superficies no son perfectamente lisas y se resisten a deslizarse eh, una sobre otra. En pocas palabras, es la fuerza de fricción que evita que un objeto se mueva hasta que se aplica la fuerza necesaria para mover el objeto. Este, un ejemplo de este tipo de fricción sería una persona empujando una caja, como pueden ver en la imagen. Ahora les voy a enseñar el coeficiente de fricción estática. El coeficiente de fricción estática se define como el cociente entre la fuerza de fricción estática y la fuerza normal. Su valor depende de la naturaleza de las superficies en contacto. O sea, el coeficiente es un número que indica qué tan difícil es hacer que un objeto comience a moverse sobre una superficie. Se representa como US y depende de los materiales de contacto. ¿Para qué nos ayuda esto? Para permitir calcular la fuerza necesaria, nos ayuda a diseñar cosas como frenos, llantas o zapatos. Nos ayuda para predecir si algo se va a deslizar o no. En pocas palabras, es una medida de a ver qué tanta resistencia hay al inicio del movimiento entre dos superficies. Este, bueno, matemáticamente, la fuerza de fricción estática se obtiene como la fórmula Fs igual a Us n, donde Fs es la fuerza de fricción estática, Us es el coeficiente de rozamiento estático y la n que es la fuerza normal. Bueno, la fuerza de fricción estática se puede observar en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, al caminar, tus zapatos no se deslizan porque la fricción estática los mantiene fijos al suelo. Otro ejemplo podría ser empujar una caja pesada, que al inicio cuesta moverla porque la fricción estática la mantiene en su lugar. Las llantas de un carro detenido, que no se desliza sobre el suelo porque pues tiene fricción para no moverse. Y por último podría ser sostener algo con la mano, que la fricción evita que se resbale. En pocas palabras, la fricción estática aparece siempre que algo está quieto y evita que empiece a moverse. Bueno, ahora vamos a ver el segundo tipo de fricción que les voy a presentar, que sería la fricción cinética, que es la fuerza de resistencia que se opone al movimiento de un objeto que ya se desliza sobre una superficie. Es generalmente menor que la fricción estática. Un ejemplo podría ser como el que está en la imagen. Y pues bueno, la fricción cinética es la fuerza que se opone al movimiento cuando un objeto ya se está deslizando. O sea, es la fricción que hace que algo
que se esté moviendo se vaya frenando, ¿verdad? Bueno, fricción cinética. Esta fuerza se representa cuando se rompe el estado de reposo y el cuerpo inicia un movimiento. La magnitud de la fuerza de razonamiento cinético disminuye y se define como la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos que están en contacto. Y su magnitud es directamente proporcional a la fuerza normal. Ah, ¿Cuándo aparece? Aparece cuando un objeto ya está en movimiento y se desliza sobre la superficie. Características importantes de la fricción cinética, que siempre van a ir en sentido contrario al movimiento. Es menor que la fricción estática, por lo que es más fácil mantener el movimiento para empezarlo. Depende del tipo de superficie, si es liso o rugoso, y depende de la fuerza con la que se presionan los objetos. Ejemplos serían un objeto deslizándose por el suelo, un carro frenando, un lápiz borrando, un hielo deslizándose, etcétera. Y pues nada, para que les quede claro, la fricción cinética siempre está presente cuando algo se mueve y hace que este movimiento se reduzca poco a poco, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre la fuerza estática y cinética. Fricción, ¿verdad? Bueno, la fricción estática y fricción cinética son dos tipos de fuerzas que se oponen al movimiento, pero actúan en momentos diferentes. La fricción estática aparece cuando un objeto está en reposo y evita que comience a moverse. Es la fuerza que mantiene a las cosas quietas hasta que se aplica una fuerza suficientemente grande para vencerla. Por ejemplo, cuando vamos a empujar una caja, al principio no se mueve hasta que nosotros aplicamos la fuerza, ¿verdad? En cambio, la fricción cinética actúa cuando el objeto ya está en movimiento. Su función es oponerse al movimiento, haciendo que el objeto vaya más lento hasta detenerse. Siguiendo el mismo ejemplo, cuando la caja ya está moviéndose, la fuerza que podemos proponer nosotros del otro lado para que no se mueva, ¿verdad? Es una diferencia importante. Eh, Perdón, una diferencia importante es que la fricción estética suele ser mayor a la cinética. Por eso es que es más difícil iniciar el movimiento que mantenerlo. En resumen, la fricción estática evita que algo se mueva, mientras que la fricción cinética actúa cuando ya está en movimiento y lo frena. Bueno, después de entender qué es la fricción estática y la fricción cinética, podemos decir que ambas forman parte de lo que se conoce como la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es, en general, la fuerza que se opone al movimiento o al intento de movimiento entre dos superficies en contacto. Es decir, es la causa que exista tanta fricción estática que evita que un objeto se mueva, como la fricción cinética, que actúa cuando el objeto ya está en movimiento. Esta fuerza está presente en casi todas las situaciones de la vida diaria, como al caminar, al empujar algo o al frenar con el vehículo, cualquier tipo de acción que sea así, ¿verdad? O sea, en resumen, la fuerza de rozamiento es el concepto general que incluye todos los tipos de fricción y explica por qué los objetos no se mueven libremente sin resistencia. Bueno, a continuación, como pueden ver, aquí hay una tabla de coeficientes de fricción con diferentes tipos de superficies, donde está su fricción estática y cinética. Aquí están los ejemplos. Y pues bueno, eh, para finalizar, este, bueno, para finalizar, podemos decir que la fuerza de rozamiento es la responsable de oponerse al movimiento entre superficies que estén en contacto y se presenta de dos formas, que sería la fricción estática, que evita que los objetos comiencen a moverse, y la fricción cinética, que actúa cuando ya están en movimiento y los frena poco a poco hasta que ya no se mueven.
Gracias a estos conceptos podemos entender mejor cómo funcionan muchas situaciones de la vida cotidiana, desde caminar hasta mover objetos o cualquier tipo de acción, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen día y nada, adiós.